Es muy grato encontrarnos en comentar eventos importantes para el desarrollo de nuestra tierra, el Cusco. Yo he querido hacer una exposición pasando de un tema eminentemente de arquitecto, que es el tema urbanístico, a un tema de la gestión, digamos, de las inversiones. Porque considero de que todos los grandes proyectos que se hacen en base a expedientes técnicos, a diseños, a planes, programas, diagnósticos, pero que al final chocan con un tema de la imposibilidad de su financiamiento. Y creo que a partir de allí, ese es mi comentario, y voy a comenzar primero desarrollando la parte que corresponde como proyecto, ¿no? En primer lugar, hablar del Cusco, siempre hemos hablado con mucho orgullo, con mucha tradición, con mucho respeto a su pasado, pero a veces nos agotamos solamente siendo reiterativos en sus valores del pasado y pocas veces tenemos una visión del futuro. Y esa visión del futuro es importantísima tenerla, ¿no? En el Cusco le falta una visión de futuro que use una planificación realista y objetiva. Los métodos de planeamiento estratégico en esta crisis como que quedan como recetarios nada más. O sea, ya no tienen funcionalidad. Los métodos de planeamiento por escenarios, la retroalimentación, la reingeniería y por último la revisión de las lecciones aprendidas son métodos muy válidos de aplicación y han trastocado de cómo se constituye una visión. O sea, hacer planificación tradicional, ya el planeamiento estratégico resulta siendo en este momento un planeamiento eminentemente tradicional. Entonces, como no hay una visión de futuro, no se tiene una visión holística de una matriz para el Cusco. ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ese es el gran problema. Pero hay una necesidad urgente de tener esa visión al año 2050. O sea, tener que imaginar lo que se puede hacer en los próximos 30 años. En primer lugar, ¿cómo planificar? La planificación en el Perú es una de las herramientas que ha entrado en crisis al cambio de modelo. Es importante hacer un poco de historia. Se planificaba desde el Estado con muy buenas perspectivas, pero planificación, en fin, bastante de coordinación de gobierno central a todos los niveles de gobierno, hasta que existía el Instituto Nacional de Planificación. El Instituto Nacional de Planificación, desde el gobierno de Fujimori, fue reemplazado por oficinas técnicas que ni siquiera existen o si existen, no tienen una incidencia como la tenía el instituto en el Ministerio de Economía y de Finanzas. Hubo un último intento de reemplazarlo con el CEPLAN, pero el CEPLAN ha quedado meramente en la teoría de una propuesta política, pero no de una propuesta eminentemente técnica. Y creo que allí es uno de los grandes problemas. Eso lo diré a nivel nacional, pero a nivel regional, no es de que no haya habido planeamiento, no es que no haya habido ejecutoria de desarrollo regional, sí ha habido en la región. Y creo que el principal organismo y el primer organismo de desarrollo regional fue la CRIF, ¿no? La CRIF en los años 60, 70 tuvo una fuerza importantísima, ¿no? Hizo como proyecto estrella la hidroeléctrica de Machu Picchu. Yo todavía en mis años adolescentes recuerdo las críticas furibundas a la tecnocracia de la CRIF sobre qué hacíamos haciendo una hidroeléctrica de 60 megas si la demanda de la ciudad del Cusco era de 8 y 9, ¿no? Que era un elefante blanco y tanta cosa. Bueno, siempre hemos estado acostumbrados, los que soñamos proyectos a futuro, a la crítica de quienes creen que la cosa es solo dimensionar para vivir, ¿no? Y ese es el problema, usando la palabra dimensión. Un segundo proceso interesante ha sido lo que yo le llamo al Plan Copesco, su primera fase. Gracias a leyes dadas en la época finales de Velasco y a lo que significa el Plan Copesco, que es el convenio Perú-UNESCO, y para hacerse tangible una línea de crédito del Banco Interamericano, se da y se crea un organismo que tiene
potestad incluso de planificar entre dos, en ese momento se llamaban departamentos, Cusco-Puno, el desarrollo regional de Cusco y Puno, en una línea de negocio que es el desarrollo hacia el turismo. Y en ese ejemplo, bueno, se han hecho importante infraestructura, se ha hecho ejecutoria de obras, con un aparato que incluso no es comparable con el Copesco de hoy, porque siendo pequeño, se hizo, por ejemplo, 158 kilómetros de la vuelta al Valle Sagrado de pavimento, con una unidad ejecutoria pequeña y que se hacía bajo la modalidad de la licitación y la contratación de obras públicas. Después, al Cusco lo único que le ha quedado es colgarse de los proyectos de impacto nacional o interregional, como ha sido la interoceánica, el proyecto gas de Camisea y las inversiones mineras. De ahí no hay nada trascendente posteriormente a ello, ¿no? Y ya tenemos la historia en la que yo le podría como conclusión decir que hemos perdido la visión del futuro. Y por ahí comienza mi introducción a hablar de una visión de futuro que deberíamos tener, volviendo a mi profesión de arquitecto, a mi profesión que podría ver el tema de una ciudad urbana, de un Cusco nuevo. ¿Y por qué hablo del Cusco? Porque he participado desde regidor con mucha intención sacar adelante la herramienta de planificación todavía en los años de 87 y desde el año 75 que he sido arquitecto he tenido siempre incidencia en participar en comisiones técnicas todavía del Ministerio de Vivienda. Allá por los años 70 se hizo un primer plan director que incluían 5 distritos, ¿no? Huanchac, Cercado, Santiago, San Jerónimo y San Sebastián, con 150 kilómetros cuadrados y una población de 150.000 habitantes. Eso era lo que se diseñó. En esa época se planteó, por ejemplo, la vía de evitamiento, la que hoy conocemos con el nombre de vía de evitamiento. Obra que se ha ejecutado 35 años después, 40 años después, y que ya ni corresponde a llamarse evitamiento, porque ya el tamaño de la ciudad ha variado, la concepción es otra. Pero ha tenido, quizás la obra más importante de ese proyecto, que era la vía de evitamiento, ha esperado entre 35 o 40 años para poderse ejecutar en una tercera parte de esa concepción técnica que ya estaba vencida. Después vemos ya un Cusco para los años en que fui regidor, el año 87, donde se incluyen los distritos de Sailla y Poroy, en el tamaño que tienen, y que ya son 220 kilómetros cuadrados y 250.000 habitantes. Hoy ese tamaño ha sido totalmente rebasado. Participamos con Abel, tuve la suerte de colaborar en su trabajo, en lo que ellos llamaron una ciudad metropolitana mucho más amplia, mucho más grande, que va desde Lucre hasta, ¿cómo se llama? Ayúdame a ver. Hasta Pujiura, ¿no? Sí, hasta Urcos incluso, Anta y hasta Chinchero. Sí. Sí. Y ese tamaño ya era de por sí un centro poblado en ese momento de 450.000 habitantes para unos 700 kilómetros cuadrados. Hoy creo que con o sin el tema del COVID va a tener que siempre realizarse una obra muy importante que va a estar en el centro norte de una nueva área mucho más grande que debe ser la nueva ciudad del Cusco, que es la unión de 6 provincias, 28 distritos, que en la fecha tiene 620.000 habitantes y 3.400 kilómetros cuadrados. Una ciudad que va desde Ollantaytambo, Surite y Huarocondo en el norte, y que al sur sería Urco. O sea, ya es hacer una ciudad que incluye el Valle del Guatanay, el Valle de Anta, la Pampa de Anta y todo el Valle Sagrado. Creo que en ese aspecto ya nos interesa comenzar a imaginar una ciudad de ese tamaño, comenzar a pensar en ello de ese tamaño,
y lógicamente yo no he venido a dar una receta cómo serían las vías, cómo serían, para dónde, por qué, si sería o no sería, pero sí existe la necesidad de hacer un plan urbano, un plan de desarrollo urbano, de asentamientos, de selección de tierras, de priorización de ellas, de asignación, cuáles van a ser las reservas patrimoniales, cuáles van a ser las reservas arqueológicas, cuáles son las reservas históricas, cuáles van a ser las áreas de reservas naturales, de conservación de bosques, cuáles van a ser las áreas de reservas eminentemente para que continúe la producción agrícola, cuáles van a ser las áreas de reserva para pecuario, o sea, y a especificar el uso de las tierras. Porque el gran problema de la ciudad es que no se administra porque ni siquiera se delimita. Todavía entonces Instituto Nacional de Cultura y ahora Ministerio de Cultura, incluso en esta área que es relativamente pequeña, porque no es ni la 10ª parte de toda el área de la región Cusco, tiene la gran desventaja de que ni siquiera ha sectorizado, por ejemplo, el área de protección, por ejemplo, de Jochoycosco. Y así hay una serie de restos arqueológicos de gran valor solamente en este periodo de estas provincias, de estos distritos, que ni siquiera están delimitados. Y prueba de ello es lo que ha sucedido y que hemos mirado conscientemente todos los ciudadanos del Cusco, la desaparición del Cerro Huimpillay frente al aeropuerto Velasco Astete. Ese cerro hasta hace 8 años todavía no tenía una casa encima. Hoy en día desapareció, la terminaron de urbanizar. Y es así porque no existe esa posibilidad. Lógicamente, hay algunas ideas importantes que se tiene que hacer. Si el aeropuerto va a estar en Chinchero, es urgente, necesario, tener que hacer una vía que una el Valle Sagrado con el Cusco ciudad. Esa vía puede ser un tren eléctrico, puede ser una autopista, puede ser un teleférico, pero eso lo dirán los que en su momento diseñen el flujo, las características técnicas, la demanda de mercado y todo ello que hace factible priorizar. Pero también, así como hay esa necesidad que ya se va a plantear, ya existen a la fecha, en este tamaño de ciudad, vías y tramos que requieren soluciones inmediatas. Es increíble el atolladero que existe en la vía de San Sebastián, San Jerónimo, Sailla Oropesa, en este momento. Ya existe una aglomeración de vehículos y no puede ser pues que estemos haciendo urbanismo los municipios como que fuéramos un pueblo tras de otro a través de los caminos del oeste norteamericano por donde iban las diligencias, ¿no? Y que solamente a través de ese camino se hacía ciudad. Y eso no está bien. El sábado nomás he tenido un retorno desagradable de Lucre al Cusco porque solo del tramo Guasao a Sailla hemos hecho 45 minutos. No existe vía alternativa. Increíble. Increíble que una ciudad como el Cusco no tenga vías de alternancia, de reemplazo ante conflictos viales. Es increíble, pero estamos en esa situación. Cuando se produce en la época de la no pandemia el retorno del flujo turístico, más los turistas, más los visitantes cusqueños que van al Valle Sagrado, llegar de Poroy al Cusco es el mismo tiempo que uno utiliza de Poroy a Urubamba. Y eso ya son conflictos urgentes que se requieren. El propio Valle Sagrado ha sido deformado totalmente, de tal manera que uno toma la vía de Urubamba hasta Pisac y es una sola calle, ya no se llama camino, carretera, pista, es una calle, ¿no? Y no puede ser porque debía haber quedado fronteras, todas ellas, ¿no? En este momento, por ejemplo, los municipios de Yucay de Yucay y otro que está ahí cerca,
están haciendo los planes de acondicionamiento urbano y lo analizan como que el distrito fuera solo y se relacionan en su diseño urbano hacia Urubamba solamente por la vía esa, cuando podría haber vías pegadas al cerro, podría haber otra vía en el Valle Sagrado que sea una vía de evitamiento también, ¿no? O sea, y así hay cosas que tiene que hacerse el diseño. Yo no soy un ilustrado en este tema, pero se necesita hacer un trabajo muy serio de diseño, que comience en una investigación, que comience en un análisis importantísimo. Y ahí yo haría el llamado a 12 instituciones del Cusco. Al Plan Copesco, que tiene y que ya tiene y tuvo la experiencia de hacer estos proyectos multiprovinciales, multiregionales. Y creo que esa expertise no se debe perder. Y el otro es la universidad. La Universidad del Cusco tiene grandes recursos para investigación. Yo me he quedado sorprendido cuando me he enterado hace 15 días, se lo comenté a Ernesto, 1.000 millones de soles depositado del canon no usado, 600 millones de saldos de cuentas de donaciones para investigación de organismos internacionales, y que no se haga investigación, porque yo no creo que los organismos del gobierno central prohíban que, por ejemplo, este tipo de evento, como llegar a hacer propuestas de un gran plan de desarrollo urbano regional en ese ámbito, en ese espacio, pueda ser hecho por la universidad. Sí se puede hacer, y no creo que el MEF le haga observaciones cuando se invierta los recursos del canon gasífero, que es increíble. 1.000 millones de ese dinero que cada año se va incrementando entre 120, 150, porque solo ejecutan 12, 13 millones cada año. Y es sorprendente la situación que eso produce como centro urbanístico. Y lo comentaba así porque entrar a temas ya de ahí a seguir y decir por acá llevo la vía, por acá la calle, bueno, hay cosas interesantísimas en lo que las propuestas uno puede seguir desarrollando, ¿no? El Cusco, por ejemplo, el centro histórico, que es la obsesión de todos los alcaldes para ponerle algo para poner su nombre, nunca nadie se ha puesto a pensar que si el Cusco moderno, el Cusco de Huanchac, el Cusco de San Sebastián, el Cusco de San Jerónimo, de áreas modernas, se hubiera diseñado y se hubiera ejecutado con una infraestructura válida, no hubiera habido la presión sobre la zona del centro histórico. El centro histórico es un área que ha sufrido una presión comercial de construcciones que se ha paralizado en el proceso por el COVID, pero que demuestra pues ya hasta actos de corrupción, de pérdida de autoridad municipal, ¿no? Y la prueba máxima es la manzana, pues Plaza de Armas, Espaderos, Plaza El Cabildo y Calle del Medio, ¿no? No existe ya un patio. Incluso en patios se han vaciado losas y se han construido segundos pisos. La densidad de áreas libres ya no existe, ya no se ha controlado. Y lógicamente eso es una muestra del desgobierno en el centro histórico. Y lo único que queda, en parte, como propuesta, el alcalde anterior habrá tenido la buena idea de retirar el tránsito, pero se olvidó de que hay todavía usuarios. Y tiene que haber una manera de ingresar al centro. Y esa manera de ingresar al centro tiene que haber algún proyecto atrevido, audaz, muy, muy sustantivo. En una ciudad patrimonio como Roma, como Milán, Madrid, Berlín, el centro histórico es atravesado por túneles. Y de los túneles uno sube a determinadas calles que ya no son vehiculares, sino son peatonales. Usa con escaleras eléctricas, ascensores, escaleras normales,
incluso en esas áreas que corresponden a la propiedad municipal, se construyen centros comerciales para financiar cabalmente eso. Y una idea locuaz mía es de la puerta, de las entradas de Zarumilla, donde sube la pendiente de la Avenida de la Cultura, ingresar al subsuelo y atravesar el centro histórico hasta el muro posterior de Enajer en la Avenida del Ejército, teniendo una curva hacia la cabecera de la Avenida Pardo, de tal manera que levantando toda la Avenida Pardo y volviéndola a hacer como lo que es hoy, se puede hacer hasta 3 pisos de estacionamiento. Y ahí sí, con justicia uno diría, desde el óvalo Chambi hasta el Parque de la Madre no entra un vehículo. Pero mientras tanto, nadie ha hecho nada. Otro pecado, otro problema que tiene el Cusco es que de esos diseños urbanísticos, de esos diseños viales que se hizo en las épocas del 70 hasta ahora último, nos hemos ido olvidando de la interconexión transversal. Seguimos haciendo, como le digo, el problema como la ciudad que crece por la vía de la carretera. Y no hemos diseñado un Cusco que en vez de irse a lo largo de esta vía hacia Huacarpá y hacia abajo, pueda extenderse hacia los lados laterales. Incluso existen vialidades ya que se dejaron y que han sido construidas y ocupadas y que ya las autoridades han perdido. Y creo que allí sí podría ser una experiencia muy útil, la experiencia de La Paz, que es la de los teleféricos, las cabinas, que podrían subir y bajar población hacia un gran eje que ya no va a dejar de ser importantísimo. Se haga la vía expresa, se fortalezca la vía de la Avenida de la Cultura, se haga transporte segregado, se diseñen nuevos sistemas de vialidad, pero siempre va a necesitar un comportamiento transversal. Bueno, eso sería un sueño físico, ¿no? Es un sueño que se debe diseñar y se debe alcanzar con gente mucho más experta, con gente que tenga muchos conocimientos de urbanismo, pero sí hay que diseñar una ciudad de ese tamaño. Pero ahí viene ya también, de ese diseño debe salir, pues por supuesto, unos listados de inversiones, unos listados de proyectos, unos listados de actividades que lógicamente son inversiones multimillonarias, ¿no? Y eso, ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién lo haría? Y creo que en ese aspecto hay que comenzar a trabajar también para generar una situación jurídica importante, ¿no? Yo no creo que el Cusco sea la única ciudad, pero quizás deba ser una de las que tiene más compromiso en el tema de esta relación, y Abel lo debe conocer, de esta relación multiprovincial y de esta relación de acumular muchos distritos. Porque los municipios, por sus propios atributos individuales, no se ponen a conversar. Y cada uno quiere tener su plan propio, su organismo propio, su control propio urbanístico, y ese es un tema que es muy difícil. Y creo que esto incluso amerita que, como el ejemplo colombiano, se comience a hacer una ley o se haga una ley que cuando se producen estos procesos de conurbación, que es la palabra técnica de cómo se juntan los centros urbanos, haya la necesidad de hacer lo que yo llamo un municipio mayor o un municipio metropolitano, que ejerza más que la administración de recursos, la autoridad técnica. Estos municipios mayores ya existen en otros países y que permita cabalmente concentrar toda esta parte directriz de cómo gobernar una ciudad. Y lógicamente eso significa pues de repente hasta la introducción, ahora que está de toda moda, la modificación de la Constitución, de algún artículo en la ley de municipalidades. De repente significa también la posibilidad de modificar algunas leyes que tienen un peso que no lo permiten hacer.
Y eso habría que también estudiarlo y debería ser parte de esos grupos que investiguen. Pero también para que todo eso sea unitario y sea tan equitativo, vivir en Cusco como vivir en Huanchac o como vivir en Poroy o como vivir en San Salvador, es importante unificar varias cosas. La única empresa de servicios que es unitaria para todo ese tamaño urbano es Electro Sureste. Le presta el servicio con algunas inequidades, pero sí reparte la electricidad, es su mayor núcleo de servicio, tiene las posibilidades y los potenciales para dar los servicios de acuerdo a los requerimientos y a la demanda de esas poblaciones. Pero ya también vienen los problemas del otro servicio paralelo, que es el del agua y el desagüe, ¿no? Y el tratamiento de estos desagües, de estas aguas servidas. No puede ser de que en ese circuito de 30 y tantos distritos hayan 30 y tantos unidades de administración del servicio de agua potable, ¿no? Y seguimos todavía en la concepción antigua de que yo soy dueño del manante, dueño de la distribución del servidor y punto. Ni siquiera queremos compartir con el pueblo vecino. En una época fue la rebeldía de las municipalidades de separarse de Sera Cusco. Calca, Urubamba, estaban en el servicio, pero creo que es necesario unificar esto, porque lo que sí está demostrado en la empresa, en general en la empresa privada o pública, el tamaño es lo que más daño le hace si no se trata en bloque grandes problemas, grandes inversiones. Y para ello habría que también modificar algunas concepciones empresariales del Estado a nivel municipal. Igualmente es el tema de la que llamamos todavía en mi época la limpieza pública, el recojo de la limpieza pública, el servicio de recojo de basura, la disponibilidad de ellos, los rellenos sanitarios, todo ello debe ser hecho por una sola también, porque no puede estar redistribuida, diseminada, cuando no se hace un solo tratamiento. Incluso por el tamaño, de repente hasta podría ser rentable su transformación y su aprovechamiento. Igual es el tema del transporte, ¿no? El transporte conceptualizado como se tiene en el Cusco ya amerita otra visión, ¿no? Lima es una prueba de que hay un tren eléctrico, hay una línea segregada de transporte de buses, que es el metropolitano, ¿no? Y hay vías preferenciales exclusivas para el transporte de pasajeros. Y creo que ya el Cusco tiene que aplicar esos métodos para trasladar a las personas de tal manera que exista un transporte honorable para el ciudadano y que evite que, pese a que uno tenga un vehículo, esté usando el transporte personal con lo que significa el consumo de combustible y todas las incomodidades para ello. Lógicamente, todo este gran paquete que uno imagina tiene que hacerlo tres áreas, tres bloques de personas. O lo hace el Estado, una parte, ¿qué parte? No sé. O lo hace el privado, o lo hace el privado con el Estado en asociación. Y ahí quiero abrir otro tema de esta exposición, que es cabalmente el título de la exposición, que es ese equilibrio que debe haber entre lo privado y lo público. La situación es muy, muy difícil para hablar del capital privado. Acaba de publicar Datum una encuesta del día 19, el 26, 27 de octubre, que llama fuerte la atención sobre la visión que tiene el ciudadano sobre la inversión privada. Voy a dar lectura a algunos coeficientes. Dice, sobre el sector privado, 7 de cada 10 consideran que es importante la inversión privada para el desarrollo. Pero cuando comienza a analizar en qué espacios y en qué campos, van a ver cosas que piensan diferente.
Dice, preferiría el capital privado si es capital peruano, 51%. Extranjero, solo el 33%. Perdón, 8. Si es asociado el capital extranjero con el privado, 33%. Y solamente prefiere la inversión en infraestructura del Estado para negocio, del Estado, solo un 6%. El ciudadano piensa que la inversión del Estado debe ir a los sectores de educación, farmacia, salud y, curiosamente, minería. Bueno, ha habido un proceso de desprestigio brutal de la inversión privada, que creo que ahí los gremios empresariales tienen una seria responsabilidad para aclarar muchas cosas, que no todas son ciertas, ¿no? Para esta infraestructura de salud, de educación, prefieren la del Estado, 70% de la población. Y si es privado, que sea pública. Existe una desconfianza fuerte. Debe ser por el problema de OAS, Odebrecht y otras, del desprestigio de la inversión privada, privada extranjera. Y hay afirmaciones increíbles, ¿no? Las empresas generan muchos puestos de trabajo. Dice, las pequeñas generan muchos puestos de trabajo. La gran empresa, menos, y la empresa extranjera, tampoco, también menos. Pero cuando ya también al ciudadano le preguntan, ¿dónde es bueno trabajar? Dice, en una gran empresa. O sea, es una gran contradicción, ¿no? Después dice, ¿quiénes cumplen con pagar sus impuestos? La encuesta. Y dice que el 49% dice que las pequeñas pagan sus impuestos. El 24% solamente avalan que paga la gran empresa y el 21% la extranjera. O sea, desconfían que la extranjera pague sus impuestos. Y hay una pregunta muy interesante que es relativo a la coima, y dice, las empresas pagan coimas para obtener lo que necesitan. 31% la pequeña, 59% la gran empresa y 54% la empresa extranjera. Entonces, es un tema bastante difícil para introducir el concepto de asociación pública-privada, de inversión. Pero si no se hace obras para implementar esta ciudad, donde existan concesiones, donde existan asociaciones públicas privadas para hacer las inversiones y, por supuesto, una buena participación del Estado, va a ser muy difícil alcanzar una ciudad ordenada, porque que de a por sí ya existe, ¿eh? O sea, ese radio, ese gran espacio que yo le llamo la unión de estos tres valles, ¿no? La Pampa de Anta, el Valle del Guatanay y el Valle Sagrado, es una realidad que a nadie puede tapar con un dedo, y es una realidad muy fuerte y que requiere, pues, por supuesto, una actitud muy decidida de todos, ¿no? Y ahí le comento, para terminar, por ejemplo, cosas que no necesariamente tiene que ser incluso de comenzar de cero. Y les voy a contar la historia de la vía de evitamiento de Chimbote. La vía de evitamiento de Chimbote, el concesionario de la vía es una empresa española, OHM, que tiene la vía de concesión al norte, de que pasa desde Trujillo, hacia Trujillo y pasa por Chimbote. Al pasar por Chimbote, lógicamente atraviesan, igual que en el Cusco, así como tenemos la concesionaria que tiene de Nazca a Urcos, hay una vía, un concesionario, ¿no? La autoridad municipal, la autoridad regional de Ancash, durante más o menos 6 años han presionado, han facilitado, han gestionado, han hecho perfiles, han hecho expedientes de esa vía de evitamiento, y al final, políticamente, han obtenido de que el Ministerio de Transportes, Proinversión a nivel nacional, OCITRAN, organismo regulador del gobierno central, le autorice a la concesionaria
y con el aval del gobierno a conseguir los fondos internacionales para hacer esta vía de evitamiento, que tiene 32 kilómetros y que en este momento se está haciendo para darle la vuelta a Chimbote y no tener lo que, por ejemplo, acá nosotros tenemos. Para terminar, recuerdo que una vez paré un carro en Poroy cargado de ANFO que iba a entrar a cruzar el centro histórico del Cusco, porque no existe una vía de evitamiento. Y creo que no me corresponde a mí diseñar, pero sea de Pujiura o sea más acá, hay que cambiar de cuenca y hay que salir seguramente a la altura de Lucre o a la altura de Andahuaylillas para realmente tener una idea de una vía de evitamiento de ese tamaño. Creo que por ahí podemos comenzar a un circuito de debate, de conversación, de comentario y enriquecer esta idea base, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Martín, creo que Martín se nos desapareció por problemas técnicos. Por cuestión de edad, pues comienza Teo. Tendré que hablarles a ustedes como a mis hijos. No tanto, si tú eres de mi edad. En primer lugar, Guido, quiero felicitar tu exposición técnica, conocedora de un problema que alguna vez mira, y cuando hablas de edad, es increíble ver cómo pasan los años. Yo me acuerdo casi ya más de 25 años, cuando estuvimos trabajando juntos, que alguna vez en alguna conversación tocamos el tema, y el tema se iba hacia la problemática que había y una visión hacia el futuro. Pero antes de entrar en el tema de tu clara exposición, quisiera hacer un previo, que me permitan ustedes. Quisiera recordar y hacer un pequeño homenaje a una persona que no hace mucho nos ha dejado, y que es el maestro Jorge Flores Ochoa, con quien tuve el honor de aprender la profesión que ahora tengo, que es el doctor, que es la antropología, con una persona que también se preocupó de estos problemas, de la expansión, del crecimiento, del crecimiento, digamos, muchas veces inorgánico de algunas comunidades campesinas tradicionales, como es el caso, por ejemplo, y este es el estudio también de un colega mío, profesor, de doctor Jorge Villafuerte, de todas estas comunidades ubicadas en la zona del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que hace más de 15 años eran no más de 10 y ahora son más de 24, creo, ¿no? Que han aparecido con papeles, con documentación y una serie de cosas. Pero entonces, previamente, solo quería hacer eso, un hincapié en un saludo y un recuerdo a este maestro que como antropólogo creo que formó generaciones con una visión diferente para el desarrollo de esta ciudad y que creo es recién ahora que se va tomando el verdadero interés técnico por eso. Yo me acuerdo hace más de 25 años que alguna vez conversábamos de un sueño que lo llamamos el otro Cusco. El otro Cusco era la ubicación de un espacio que permitiese hacer un diseño de una ciudad para unos 2 millones de habitantes. Y se pensó en la meseta de Anta, de tal manera que no solamente se hiciese una ciudad planificada con todos los servicios que la modernidad demanda, que son hospitales, universidades, teatros, etcétera, pero que uno de los objetivos era mover ese crecimiento desorganizado que se está yendo hacia el sector de Urcos, y ya volteó también esta zona de Puquiur, etcétera, y desconcentrar básicamente eso que estaba creciendo inorgánicamente también en lo que es Cusco, como capital arqueológica de América, como patrimonio cultural, etc. Desgraciadamente, hay técnicos, hay gente de buenas intenciones que tienen ideas sobran, pero creo que el problema está en la ejecución.
Y mucho de esto, desgraciadamente, cae en que antes de ver una participación del sector privado con el sector público, tendríamos que ver un poco la idiosincrasia que tenemos nosotros. Y yo diría que hay más bien un deslinde entre lo político público y lo político privado también, en donde los intereses no van más, digamos, a que sea el sector privado el ejecutor de una obra o el sector público, sino intereses, como digo yo, hasta mezquinos políticos. Y una prueba de esto es que si se le acusó al expresidente García por el tren eléctrico, que hubo robo, que hubo mala planificación, etcétera, se debió hacer todas las investigaciones del caso y llegar a unas conclusiones y sancionar, etcétera, pero no demorar un proyecto público por más de 15 años hasta que fue reelecto y se continuó con el proyecto que ahora están hablando de una segunda etapa, que es un gran proyecto, pero por mezquindad política estuvo parado 15 años. Ese es un ejemplo para ponerlo y citarlo en todo lo que sería la planificación. Si estamos hablando nosotros de la ejecución de obras, y esto lo conocemos, esta llamada pista de evitamiento, no creo que no haya habido criterio en los anteriores presidentes regionales de haber permitido que termine en un cuello de botella como es la zona de Hilario Mendívil, en donde un tráiler no puede dar una vuelta. Simple y llanamente. En conclusión, se ha hecho una pista para que ninguno de estos camiones grandes que vengan del sur puedan ir por esta pista porque es un atolladero y siguen usando la carretera que va a San Jerónimo, Sailla, etcétera, y tienen que entrar, desgraciadamente, a la ciudad. ¿No? Se dice que el proyecto terminaba en una parte de desfogue de la parte de Tica Tica. ¿Por qué no se ha completado esa etapa del proyecto para que esta vía de evitamiento termine en la zona de Tica Tica? Desgraciadamente el crecimiento y todo, digamos, el desarrollo que está ocurriendo está llevando a aumentar este caos que se está dando. Y no es necesariamente una causa, y aquí está Ernesto, económica, la que a nosotros nos esté impidiendo realizar estos proyectos. Porque Ernesto sabe muy bien que el Banco Interamericano y otras entidades pueden financiar proyectos de esta magnitud, si se lo sabe plantear, si se lo sabe tramitar. Entonces, aquí yo veo sí un conflicto de orden y de tipo, más que nada yo diría de visión inclusive de los propios pobladores. Me llama a mí, digamos, la atención. Se dice que ya para el aeropuerto de Chinchero se está planificando hacer unos túneles, se están planificando hacer 2 vías de un solo sentido de ida y 2 vías de un sentido de vuelta para transportar, porque se va a congestionar, porque ya está congestionada las pistas que tenemos actualmente. Pero hay algunos también detalles que creo que no se están considerando. Y esto es parte de lo que yo estoy haciendo referencia. Parece magia que cuando uno tome un taxi en la Plaza de Armas y se dirija a Hilario Mendívil, el precio sea de 5 o 6 soles. Pero basta con que escuchen la palabra aeropuerto, surge una magia en donde el precio se sube a 10 soles, por la misma distancia. Y si uno toma el vehículo dentro, por estar en el aeropuerto, a veces se sube hasta 20 soles el ir al centro. Eso no está normado, eso no existe un acuerdo en las tarifas, por ejemplo, establecidas en la ciudad.
Entonces todo el mundo habla, por ejemplo, del aeropuerto de Chinchero, pero nadie habla del costo que podría implicar al poblador local transportarse a Chinchero de ida y vuelta, que van a subir, por decirte, en 100 soles más el costo del pasaje, para cualquiera que sea el que va a viajar. Sin embargo, ya grandes planificadores del turismo, etcétera, están empezando a distribuir ese espacio grande, que es el antiguo aeropuerto, que dentro de la planificación deberíamos estar pensando en que, como en cualquier otra gran ciudad y de desarrollo que se tiene, debería permanecer como un aeropuerto para vuelos internos que va a beneficiar a esa gente que está creciendo grandemente en este sector. O en su defecto, que se haga una especie de área como el Parque Central de Nueva York, que nosotros no tenemos una ciudad con un sitio verde donde la gente haga y tenga lugar de expansión. Me parece a mí propio de un tercer mundo, y no quiero irme más a decir cuarto o quinto mundo, que nos veamos obligados en determinadas circunstancias cerrar una pista porque ese día el municipio ha hecho que la gente vaya a practicar deporte en ese sector de la pista porque no tenemos un espacio donde ir. Entonces, yo no sé si solamente es cuestión, cuando hablas tú de este subterráneo de 3 pisos que va desde la zona esta de Zarumilla hacia la avenida Pardo, etcétera. Creo que esa es una de las cosas que la gente debe prestar oídos. Poner líneas amarillas para respetar el casco urbano, etcétera, y cerrar a la ciudad en donde ya no existe ningún tipo de zona para parquear, lo que está creando es un conflicto y caos. Entonces, es como ir haciendo una gran torta en donde hay capas de capas de capas, como un pastel de esos de 1000 hojas, donde cada una de esas capas son diversos problemas, no solamente para la viabilización, digamos, del crecimiento urbano y de su transporte, sino van más allá, va en el estilo arquitectónico, va en la necesidad de ordenamiento público-social, va en la necesidad de centros comerciales, y allí surge un gran criterio con el cual es muy duro de detallar. Los señores defensores de Cusco, que son más papistas que el Papa. Que no permiten que se haga absolutamente, que no se mueva una piedra, etcétera. Más la mala gestión. Yo no entiendo por qué hasta el día de hoy se habla de mucho impacto sónico, impacto visual, impacto arquitectónico, lo que sea, para proteger ese Cusco que se reduciría a unos 5 manzanas, digamos, de alrededor de la plaza. Pero yo no entiendo por qué hasta ahora no se coordina con todas las entidades responsables. Agua, electricidad, gas, para romper las calles y hacer de una vez por todas una instalación bien hecha, domiciliaria, y sacar toda esa telaraña de cables que existe en nuestro gran patrimonio cultural de la humanidad al cual respetamos, pero no se hace nada. Desde el punto de vista estético, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista arqueológico. Por allí rompen una esquina de mantas y encuentran restos arqueológicos. Y el mismo Ministerio de Cultura no tuvo el coraje en ese momento, no me interesa ni acordarme quién estaba de director, para poder tomar una decisión definitiva y entrar en esa zona, en esa ciudad que yo creo que está escondida en el Cusco, y buscar soluciones que vayan empatando con la modernidad, como se está haciendo en México, y lo tradicional. Cuando el doctor Salízar rompe la plaza de armas,
encuentra un muro de diorita verde parecido al de la piedra con la cual está construido el Coricancha, del Coricancha y el arzobispado, que va en esa dirección. Y eso se pudo hacer como un túnel para que la gente pueda visitar ese hermoso muro subterráneamente, tal vez con unas placas o unas planchas tal vez de acrílico, bueno, en fin, con la tecnología actual. No, lo volvieron a tapar. Entonces, nadie realmente está defendiendo la política que tiene México de comprar edificios, centros, destruirlos para rescatar su patrimonio. Y el Cusco sigue creciendo y sigue creciendo. Y lo que tú dices es una cosa exactamente a la que ya ha ocurrido acá y está pasando en el Valle Sagrado. No hace, digamos, tantos años, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, 11 años, estamos hablando de unos 50, 60 años atrás, el Cusco terminaba en la universidad. Y allí había una hermosa alameda de eucaliptos y una pequeña carretera que se iba dirigiendo hacia San Sebastián, que era un pueblito pintoresco con su iglesia. Luego continuabas a San Jerónimo pasando por esa arquería colonial de la Angostura, que era tan bella. Hoy en día, San Jerónimo y Cusco están unidos por una gran avenida con una arquitectura para ustedes dos que deben apreciar mucho, que es la de estilo juliaqueño, que nos ha invadido grandemente. Es una entrada a Juliaca, esa. Edificios donde lo único que le falta es poner de repente las duchas, porque la fachada está hecha con mayólica, algunas no son terminadas, grande por allí, y es una sola calle. Y Pisac, yendo hacia Calca, va en ese camino del valle. ¿Y cuál es la planificación? Y la planificación toma una serie de aspectos, de los cuales tú has mencionado, que te digo por eso, brillante la charla. Pero, ojo, a veces de repente lo estético y lo funcional no es tan importante ni va a llevarnos a una crisis como lo que podría ser realmente algo así como esta pandemia. Creo, si no estoy mal en la información, que más del 60% de los glaciares de Perú están desaparecidos. No existe Pastoruri, no existe la laguna de Yanganuco, etcétera. Se están secando los glaciares. Estamos hablando de fuentes de agua importantes. Y si vemos de Pisac hasta Ollantaytambo, yo me animaría a decir que no hay un solo poblador o entidad que esté utilizando el agua del río Vilcanota para algún tipo de uso, sea agrícola, sea sanitario, no lo usa. Todo el valle vive y se desarrolla en base al agua que caen de los deshielos de glaciares. Tenemos el de Pumahuanca, tenemos el de varios de Urbamba, Pisac, etc. Ustedes deben acordarse de que antes ir al Valle Sagrado era ver toda esa cadena de glaciares. Hoy en día vemos algunas puntas de glaciares blancos. Generosamente hablando, con este problema del calentamiento global, generosamente hablando, yo creo de que entre 8 a 10 años no vamos a tener glaciares en el Valle Sagrado. Y el conflicto ya no va a ser con el turismo, el conflicto va a ser, no vamos a necesitar pelearnos con nuestros históricos enemigos chilenos, porque nos vamos a pelear entre nosotros por agua. Para cualquiera que sean los servicios, salud, turismo, hotelería, escuelas. Y no se están planificando grandes reservorios en estas zonas altas para poder lograr cosechar agua para poder suplir este tipo de funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos queriendo desarrollar
digamos, la actividad turística en un momento en que nuestro conflicto sea serio por falta de agua. Entonces, a todo lo que tú estás diciendo, solamente a mí me queda hacer ciertas sugerencias, hacer ciertas acotaciones. Pero, como digo, qué lástima, y es más, incluso nosotros cuando hemos hecho una gestión con muchas limitaciones, porque a nosotros nos tocó estar durante una época muy dura, en la cual la planificación, el deseo de hacer cosas y llevarlas a cabo, estaba sujeto a la noticia que el día nos brindaba por motivos de terrorismo. Y aún así logramos hacer. Pero ¿cuál es la entidad? ¿Cuál es el vínculo que lleve a cabo, yo diría, esta unión, este acuerdo, que permita hacer cosas más allá de enfrentarnos con ideologías que incluso ya no vienen al caso porque están obsoletas? Estamos en este momento esperando, tal vez como noticia, ver cuáles son los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y es interesante cómo los medios de prensa están haciendo una cierta incluso campaña de algo que nos demuestra no solamente la ingenuidad que tenemos, sino la forma en que podemos ser manejados. Un país como Estados Unidos, que puede ser el paradigma del capitalismo, por algún programa social, no va a cambiar y se va a convertir en un país. Eso sí, en la mente más simple no cabe esa idea. Sin embargo, están enarbolando de que esa es la tendencia. Y acá existen esas tendencias y esos criterios que creen que desarrollo se hace cuando el uso de los medios de producción los va a tener y manejar bien el Estado. Y que hay que irse totalmente contra el sistema, diríamos, No, tú come privado, nomás. que debe ser eficaz, etc. Y no es raro que lo sigan enarbolando en la campaña que se acerca. Entonces, más allá de lo técnico, y esto yo quisiera escuchar la opinión tanto de Abel como de Ernesto, en cuanto a este tipo, digamos, porque hay una idea que me parece a mí muy saludable que tiene Ernesto y que hoy en día se están planteando, que es el de las ciudades inteligentes. Y que nosotros debemos de empezar a conceptualizarla porque, como dicen, viene el tren y ahorita se nos pasa. Entonces, yo pongo hasta acá mi intervención para escuchar a ustedes y entrar en un debate, porque el problema en realidad no es económico, no es técnico, yo diría más bien que es de gestión y sobre todo a veces de una gestión que son más las fuerzas ideológicas, diría, perversas, el deseo realmente a un crecimiento y a una mejora. ¿Aló? Otra muestra, ¿Ah? otro botón como muestra. ¿Martín? ¿Cuántos años se demoró Ya. la ejecución del proyecto Camisea? Simple y llanamente por cuestiones políticas, ideológicas, y no por intereses técnicos, ni por criterios de realmente llevar a un progreso. Eso creo que ahí terminaría yo con eso, intervención. Ernesto. Micro.
Micro. ¿Aló? ¿Me Ya, oyen? ahora sí, Ernesto. Ya, decía que para mí es un gusto y un placer escuchar vuestras opiniones y planteamientos para mejorar nuestro sistema de vida, nuestra calidad de vida, que creo que al final eso es lo que todos queremos. Y también es interesante que has conformado un, digamos, equipo un poco multidisciplinario, que vinculan varios aspectos de lo que es la planificación y el desarrollo. Yo realmente conozco muy poco sobre esta especialidad, sé la incidencia y el impacto que tiene. Yo crecí en la avenida Grau y me acuerdo que a los 10 años iba a recoger cañigua a Huancara y jamás pensé de que el Cusco es lo que es hoy. Y después me ausenté por como 20 años y cuando regresé encontré una realidad completamente diferente, muy distorsionada de lo que quizás yo había pensado. Realmente hemos crecido un montón y estamos experimentando que este crecimiento no es lo suficientemente bueno para satisfacer las necesidades y los servicios a la población. Creo que siempre la tendencia y el objetivo de que sí, la ciudad hay que organizarla, hay que ponerla bonita, hay que juntarla, etcétera, al final lo hacemos porque ahí vive gente. Y por lo tanto, la gente tiene necesidades y tiene servicios y muchos de nosotros pagamos por eso vía los impuestos. Y queremos tener una calidad de vida mejor. Desafortunadamente, creo que son pocas personas que he escuchado un planteamiento estratégico y visionario como lo ha hecho Guido. Y creo que las implicaciones que tendría ese reajuste, esa remodelización urbana, es urgente. Y no solamente desde el espacio geográfico, sino sobre todo desde el espacio humano. Creo que las posibilidades de que nosotros tenemos de ser más efectivos, eficientes y tolerantes con nuestros paisanos que requieren mejorar su vida, a veces no los tenemos en cuenta. Vivimos, para mí, ya el fin de un modelo económico. Y creo que las tendencias ahora son diferentes. Y tenemos que mirar, yo por lo menos trato de mirar al Cusco, o a lo que yo me imaginaría del Cusco, como mencionó Teo, como una ciudad inteligente dentro de aquí 10, 20 años. Eso requiere ciertamente una visión, un concepto, una imaginación sobre lo que significa eso. Hay dos hechos significativos que están marcando la historia del desarrollo económico. Uno, es que las Naciones Unidas y todos los países miembros han aceptado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Estos se van a verificar en el año 2030 y después se volverán a ver en 10 años. Nosotros, realmente en el Cusco, no tenemos ninguna vinculación de ningún tipo con estos objetivos de desarrollo. Segundo, hay otro hecho histórico muy importante, que es el acuerdo de todos los países de la Unión Europea para el desarrollo del Pacto Verde. El Pacto Verde como una estrategia de cambio del modelo de desarrollo económico. Para mí, estas dos tendencias, estos dos significados, rompen con el modelo tradicional que nosotros hemos estado utilizando hasta ahora. Y creo
que en la planificación, en la construcción de un nuevo vínculo, tanto físico, comercial, humano, funcional, tiene que pensarse con una óptica a futuro. Creo que lo que vamos a repetir en el sistema de segmentado que tenemos ahora, de recolección de basura, de seguridad ciudadana, de comunicación, que cada pequeña ciudad hace lo que puede y no miramos un poco más allá de los instrumentos que nos hace posible que la integración, que la tecnología sean parte del desarrollo de nuestra vida. Creo que además tampoco somos muy conscientes de que vivimos en un espacio privilegiado, muy privilegiado en el mundo. Y no lo tratamos así. No es posible que, desde que yo me acuerdo, 15 años, que la basura de Tica Tica está ahí. Y puedo citar muchos ejemplos similares, es desagradable. Pero no entiendo que es que la funcionalidad, la operatividad no está sintonizada, organizada, armonizada. Desde el lado del Estado, creo que el desarrollo o el crecimiento, más que el desarrollo, ha sido muy rápido y no ha podido responder en esa magnitud el crecimiento de la población. Y de ahí el desorden y lo que tenemos ahora. La tecnología también nos hace posible que la integración de los sistemas de comunicación, de transporte, de salud, de recogida de basura, sean mucho más eficientes si tenemos la perspectiva de integración. No se tiene que repetir, como decía Guido, la cosa de uno y en otro lado. Creo que desde el punto de vista económico, la planificación urbana, territorial, de espacio, está íntimamente ligada con el desarrollo socioeconómico y lo que implica la vinculación de esas zonas con el eje central que sería el Cusco. Y creo que sí, yo sí pienso que si realmente nosotros queremos tener una ciudad, porque las características y los factores y las peculiaridades y los aspectos comparativos que tenemos no los tienen ni 100 ciudades en el mundo. Pero lo desafortunado es que no tratamos así a nuestra población. El transporte es caótico, la recogida de basura es caótica, la basura viene a la hora que le da la gana si es que viene, la seguridad ciudadana brilla por su ausencia, el mantenimiento de las veredas, mercados, la integración entre Poroy y Cusco es solamente territorial. Entonces creo que pensar a futuro, como lo que está planteando Guido, yo solamente quisiera que los planificadores también integren esos aspectos del nuevo desarrollo económico y que vean de las posibilidades que estos avances ofrecen al empleo, a la familia, a la calidad y al respeto. Entonces, el evitar de que sigamos haciendo lo mismo, ok, pero creo que es un poco necesario que preguntemos, ¿qué te imaginas del Cusco de aquí 15 años? Y a ver, ¿qué te dicen? Yo me imagino con teleféricos, con túneles, con transporte organizado, con cero de contaminación, con utilización de energía solar, con producción orgánica en los mercados, con buena salud. Eso es lo que yo me imagino. Y eso es lo que yo quisiera trabajar para el futuro. Y eso requiere que se integren entre las distintas partes de este crecimiento que hemos tenido
para generar desarrollo. El desarrollo integral nos va a permitir cubrir los aspectos de educación, salud, productivos, financieros. Y ahí viene el tema de la participación estatal y la participación privada, que es un tema muy interesante y es bien complicado. Bien complicado, relativamente complicado por la falta de información que tiene la población. Ciertamente, Guido ha citado unos datos interesantes. Pero acuérdate que lo que piensa el IMACO no es lo que pasa en Cusco. Y la, digamos, respuesta de que sí, lo de que yo trabajo es una gran empresa, pues tú sabes que en Cusco no hay una gran empresa. No hay empresa. O hay, sí, dos, tres. Entonces, creo que si nosotros buscamos realmente y pensamos de que lo que queremos hacer entre todos los cusqueños a partir de ahora es algo diferente a lo que hemos estado haciendo, porque lo que hemos estado haciendo nos ha llevado a donde estamos ahora. Y la evolución de lo que estamos ahora no es necesariamente favorable, ni para nosotros, ni para el medio ambiente, ni para el futuro. Y eso implica el diseño prácticamente de un nuevo sistema de articulación e integración. Ya la utilización de los instrumentos que hagan posible el cumplimiento de estos objetivos de cero contaminación, de producción orgánica, de etcétera, etcétera, ya nos permitirán a nosotros hacer los ajustes que puedan ser eficientes. Entonces, la visión estratégica que plantea Guido me parece extraordinaria, pero hay que sumarle la vinculación y el espacio económico que eso significa. ¿Y cómo lo vamos a ver? Y la participación del sector privado, que es clave, y lo está en la educación, lo está en la salud, lo está en transportes. Pero a veces nos enfocamos en el tema de la participación privada y tenemos miedo de que nos coman. Son acuerdos legales que tú y yo como adultos decidimos asumirlos. Por lo tanto, depende de la calidad y la capacidad de tu negociación. No depende, no es que el modelo es malo. La asociación pública y privada aquí, particular en Cusco, es un pecado mortal por el error de Chincheros. Pero la gente no sabe que detrás de ese modelo de asociación pública y privada es el más exitoso del mundo para la financiación de infraestructuras. Por varias razones económicas, concretamente económicas. Son decisiones económicas y de factibilidad. Entonces, creo que es súper interesante lo que estás comentando, Guido. La dimensión del problema es no solamente, digamos, lo urbanístico desde el tipo de vista funcional, pero sino también aprovechar de esta oportunidad para movernos un escalón más, que lo podemos hacer por las características de la ciudad que tenemos. Ayacucho de repente lo podría hacer, pero otros departamentos del Perú no lo podrían hacer porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y creo que tenemos que revalorizar estas cosas. Para mí la palabra visión estratégica, integración, planificación urbana, social y económica son las claves del futuro. Y yo quiero felicitar tanto a Guido como a Teo porque creo que estamos ganando un poquito de espacio y estamos tratando de que la gente piense un poco diferente. De que no todos los días te tienes que levantar y encontrar la basura en la esquina de tu casa. Y que no tienes que tirar la basura en tu casa. Y vives en un barrio residencial. Entonces, estos cambios que tenemos, que si nosotros no los ponemos a vender, a diseñar, a que la gente lo conozca, pues eso es lamentable, por ejemplo,
no conocemos los objetivos de desarrollo sustentable. Y tampoco sabemos lo que significa trabajar con la economía circular. Porque no queremos entrar a este circuito de innovación y de desarrollo. Para mí es fundamental que el concepto y en la estrategia que se maneja desde el punto de vista de los planificadores y desde el punto de vista de los economistas es la visión de futuro que están planteando. Y tenemos metas que cumplir, pero podríamos reajustar esas metas. Pero si logramos que un grupo de nosotros piense de que hay que realizar un estudio de visión futura, diferente, cambiante, y que es posible, porque lo tenemos y podemos. Y los recursos internacionales que has mencionado, que yo lo conozco, sí, están ávidos de financiar proyectos de transformación económica, de procesos distintos, alternativos. Y hay muchísimo que nosotros podemos hacer en eso. Pero bueno, yo me quedo aquí y una vez más quiero felicitarte, Guido, por tu persistencia y tu interés tan grande de que estas cosas vayan bien, y a Teo por tus ideas y por tu experiencia, y porque creo que tu capacidad puede contribuir muchísimo a que podamos pensar a futuro quizás de manera diferente. Gracias. Abel. Buenas noches. En primer término, agradecer el espacio e incluirme en este conversatorio que lo que busca es establecer algunas pautas para generar una agenda y alcanzar ese desarrollo que aspiramos hace mucho tiempo en el Cusco. Yo desde mi experiencia básicamente espero aportar con algunos aspectos. Primero, el primer aspecto que me parece importante se refiere al rol del Estado. Creo que el rol del Estado de alguna forma está menoscabado. No se genera, digamos, no se concreta la orientación que debe darse. El rol del Estado es una, digamos, una orientación, digamos, de promoción, de orientación, de brindar condiciones. Y ese rol tiene que ver con acercar bienestar, acercar oportunidades, ¿no? Entonces, creo que yo he tenido la oportunidad de, desde donde estuve, siempre procurar colaborar, aportar, ¿no? Estuve en la instancia, digamos, privada, pública a nivel de gobiernos locales, de gobiernos regionales, y ahora estoy en una instancia nacional. Entonces, en cada nivel se genera una situación particular. A nivel nacional, yo creo que el rol es débil también. Las políticas públicas están pensadas desde un nivel centralista, y eso hace falta cambiar, actualizar, y estamos en esto también queriendo aportar. Reforzar el rol de los gobiernos locales, me parece importante desde el nivel estatal, nacional. Justamente estamos en estos meses, en estos últimos meses, por ejemplo, en la actualización de algunas políticas a nivel del Estado, a nivel del Ministerio de Vivienda. Se está generando la Política Nacional de Desarrollo Urbano, estableciendo, digamos, un análisis y un diagnóstico de toda la condición urbana y territorial en el país, buscando establecer nuevas pautas y nuevas orientaciones para poder abordar esta situación compleja de las ciudades y los territorios. Ahí cabe mencionar un poco que es una situación generalizada, ¿no? Las ciudades que crecen espontáneamente, hay una débil institucionalidad, hay un débil empoderamiento o participación de los actores, hay un débil financiamiento para el desarrollo urbano, y el tema político también es un aspecto sumamente importante en esa construcción de visión de ciudad que deben tenerse en cada ámbito. Entonces, a nivel nacional me parece que hay un trabajo por hacer todavía pendiente, una agenda por atender las demandas del país. Y bueno, desde donde estemos siempre procuramos aportar en esa línea.
establecer pautas específicas adecuadas a cada realidad. El país es multidiverso, ¿no? Tenemos ciudades costeñas, de sierra, de selva, y cada realidad, cada escala es diferente y hay que atender adecuadamente cada nivel. Y luego a nivel regional, me parece que también tenemos una labor muy importante por desarrollar, que es una visión territorial. O sea, mi experiencia básicamente como planificador urbano tiene que ver con el abordaje de esta aspiración a desarrollo desde los instrumentos de planificación, sea planes urbanos, planes de acondicionamiento territorial, zonificación económica, ecológica y demás, ¿no? Entonces, un poco mi voz va en el sentido de resaltar la importancia de los instrumentos de planificación, pero en un sentido crítico, obviamente, ¿no? Hemos visto que se han hecho muchos planes y en muchos casos, bueno, finalmente se han encarpetado, han acabado en gavetes, ¿no? La idea es tener un sentido autocrítico, ver qué ajustes son necesarios para poder reconducir el proceso. Y en este caso toca hablar, por ejemplo, a nivel regional, de la necesidad de una construcción, digamos, territorial. Cusco es una ciudad sumamente importante, ya lo mencionaban algunos panelistas en anterior participación, tiene una potencia enorme, una potencia importante, ¿no? Respecto al valor patrimonial, a los recursos naturales y demás, ¿no? Entonces, esto no se está aprovechando adecuadamente, ¿no? Hay un manejo, digamos, desarticulado del territorio, ¿no? Entonces, el turista que llega a Cusco tiene, pues, un manejo llevado, digamos, por los actores privados, pero no desde la conducción, desde el sector, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, creo que hace falta una construcción territorial a nivel de la región del Cusco, ¿no? Que permita aprovechar y cubrir demandas que son también fácilmente reconocibles, ¿no? En términos de accesibilidad, en términos de provisión de equipamientos, la capacidad hotelera concentrada, por ejemplo, el tema de acceso a servicios como residuos, como temas incluso del agua, ¿no? Entonces, hay una agenda pendiente a nivel regional, ¿no? Tener que trabajar el territorio con una visión dinámica, el Cusco como instancia, digamos, que articula, hacia el sur, obviamente, tenemos recursos, el Barroco, por ejemplo, tenemos recursos que llegan con la visión metropolitana, incluso hasta Urcos, hacia Anta, de igual forma, una conectividad ya, producto de un flujo bastante intenso de transporte y servicios, y la futura construcción del aeropuerto, la vinculación con el Valle Sagrado, y luego, obviamente, la conexión con Machu Picchu, ¿no? Como elemento pivotante en toda la estructura turística y económica de la región. Obviamente hace falta diversificar la demanda y la oferta turística. Tenemos recursos no conocidos, no explotados, no manejados adecuadamente. Entonces yo resalto la agenda pendiente en cuanto a la visión regional del territorio, ¿no? Entonces, ahí los instrumentos conocidos es la zonificación económica ecológica, que tenemos un nivel de aproximación en la región, pero no tenemos, digamos, una implementación y digamos, una concreción de las orientaciones a nivel regional en cuanto a instrumentos. No tenemos un plan de ordenamiento territorial, que tendría que ser el instrumento que queremos aspirar para desarrollar, digamos, una visión territorial de desarrollo a nivel regional, ¿no? Que hable justamente de la organización del sistema urbano, que hable, por ejemplo, de la organización de la producción, de la red vial que se necesita en la región. Entonces, ahí yo resalto ese tema de una agenda territorial para la región que es sumamente importante. Luego, llegando a nivel local, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar esta visión metropolitana, que nace básicamente del análisis de la ciudad de Cusco en un escenario Valle del Guatanay, ¿no? Tenemos una ubicación geográfica especial, una ciudad que se asienta en un valle, pero que tiene una capacidad limitada, una estructura por geomorfología, digamos, condicionada, ¿no? Una ocupación en fondo de valle, ocupación en terrazas y laderas, pero con una escasa capacidad de soporte para un crecimiento urbano muy intenso. En el Cusco tenemos una tasa de crecimiento superior a la nacional y se genera una presión de crecimiento informal muy importante, ¿no? De ahí la importancia de trabajar la visión metropolitana, es decir, anticiparnos al crecimiento urbano espontáneo y procurar, digamos, generar una agenda a nivel del sistema vial, a nivel de protección de los recursos patrimoniales, a nivel también de la incorporación de la gestión de riesgos, por ejemplo,
A nivel también de la institucionalidad, la construcción, por ejemplo, de una mancomunidad sería importante. Hablando de este escenario, digamos, de ciudad metropolitana de 4 provincias, actualmente el plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo metropolitano está aprobado. Es un instrumento vigente y ahí toca hablar del tema político, ¿no? Entonces, como sabemos, el tema político por gestión municipal genera pues una agenda a corto plazo, ¿no? Lo que hace falta para una construcción territorial es una visión a mediano o largo plazo como mínimo. Nosotros como planificadores miramos muy de cerca ciudades emblemáticas como Curitiba, Medellín, que son ciudades que han logrado esta situación producto de una visión, producto de la generación de un pacto, ¿no? Gestión que entra, gestión que desarrolla los lineamientos del territorio, ¿no? Espacios públicos, transporte, recuperación de los recursos patrimoniales, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta ese pacto entre todos los actores que tiene que, digamos, orientar los procesos políticos, sea cual fuera que se diese en cada ámbito, ¿no? Entonces, ahí, desde mi experiencia, creo que trabajar ese nivel, a nivel de pacto de la ciudad, que incida en el nivel político cuando corresponda, ¿no? Y que no sea, pues, un elemento, una agenda, digamos, trabajar en el corto plazo, sino una visión mediana y largo plazo, ¿no? Que busque cerrar brechas, sobre todo, ¿no? Y que sea efectiva. Uno de los aspectos conocidos sobre la planificación es que, bueno, son instrumentos que no llegan a generar un cambio significativo. Entonces, hace falta generar también digamos, esa reversión de esta imagen sobre la planificación, ¿no? Y eso se trabaja prácticamente haciendo un análisis estratégico, trabajando, por ejemplo, el financiamiento para las ciudades y para los territorios, ¿no? Y ahí entramos un poco al tema que es materia de la reunión, que es la participación de lo privado, ¿no? Ahí se habló ya del tema de las modalidades y alternativas que tiene el Estado en su rol, ¿no? Obviamente como promotor, como orientador, como una instancia que tiene que brindar facilidades para la inversión. Y ahí se habla, obviamente, de alternativas de asociación público-privada, financiamiento, por ejemplo, por obra por impuestos, ¿no? Financiamiento de la cooperación externa y demás, ¿no? También se debe hablar del tema de incentivos, ¿no? Me parece que es importante. Se ha hablado del centro histórico y pienso que hay una visión bastante estática de lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, ahí hace falta trabajar también los conceptos de desarrollo ligados al patrimonio, ¿no? Entonces, sabemos de ciudades emblemáticas en Europa que han ido pasos adelante respecto a la concepción del desarrollo y protección del patrimonio. No tiene por qué ser, digamos, no, digamos, contraviniente o colisionante el hecho de generar modernidad en un ámbito patrimonial, ¿no? Entonces, ese cambio de conceptos también me parece que hace falta en cuanto a la recuperación y en cuanto a las posibilidades, digamos, de generar beneficios alrededor del patrimonio, ¿no? Bueno, para ir cerrando mi participación, algunos retos que son importantes, que me parecen necesarios a plantear. Primero, el tema de capacidades, ¿no? Sabemos también que las capacidades a nivel de la región es un tema como agenda pendiente a trabajar, ¿no? Y ahí también interviene el rol de la universidad, de la academia, ¿no? Entonces, trabajar el tema de capacidades es sumamente importante a nivel de la región y a nivel del país, ¿no? El siguiente tema tiene que ver con el tema de la institucionalidad. Normalmente, en cuanto a planificación, las instancias que se encargan de este rol, digamos, están llevadas a un segundo o tercer nivel. Son subgerencias, son oficinas ligadas a infraestructura, a catastro, ¿no? La importancia de trabajar la institucionalización de la planificación me parece sumamente importante. También el tema de la gobernanza. Es un aspecto, un concepto, digamos, sumamente importante porque se tienen que construir consensos, se tienen que construir corresponsabilidades en la planificación. Entonces, la gobernanza también, construir la gobernanza también es sumamente importante. Y luego generar, pues, una agenda específica que permita justamente el Estado, como en su rol de promotor, generar el financiamiento para el desarrollo, ¿no? La recuperación de los recursos naturales, la conectividad, la producción, que me parece que es un aspecto también no abordado, el tema de
de la atención, de atención universal, por ejemplo, la educación y la salud. Es un aspecto que también tenemos como agenda sumamente pendiente, ¿no? Estos sectores ahora son atendidos por el sector privado, y me parece que ahí hay una agenda y un trabajo pendiente por hacer, el acercar los servicios a la gente en cuanto a la educación y la salud, ¿no? Entonces, de mi parte, como primera intervención, serían los aportes que espero contribuyan a una segunda ronda de conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Le vamos a dar la palabra a Eldi. Eldi, ¿me escuchas? Eldi. Sí, sí, gracias. Bueno, saludarlos, buenas noches, arquitecto, buenas noches, Teo, un gusto haberlos escuchado. Abel, Martín, he trabajado con Abel procesos de planeamiento y creo que sí, pues es un tema importante, pero también hay que resaltar que el Estado peruano tiene más bien un proceso de planeamiento bien estructurado desde el CEPLAN, incluso está articulado a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El sistema de planeamiento del Estado peruano está articulado, esa es la idea, ¿no? Entonces, creo que más bien lo que habría que ver y falta en estos procesos de planeamiento es fortalecer el contrato social. El hecho de que el Estado tiene obligaciones, el Estado da las condiciones, pero también debe haber una ciudadanía responsable que responde a estos procesos. Y eso es en realidad lo que no está pasando. Los ciudadanos nos sentimos, y me incluyo, a veces ajenos a estos procesos de desarrollo. Pensamos que es el Estado y función de los servidores públicos, o como decía en algún momento, de los arquitectos, o de ciertos profesionales, cuando en realidad la planificación, el planeamiento debería ser un aspecto inherente a los ciudadanos. Por eso vemos, tocando la ciudad del Cusco, cómo se han ido ocupando espacios que no se deberían, ¿no? Las zonas, en la zona noroccidental, incluso la zona noreste, que después cuando hay procesos de lluvias, están reclamando al Estado cuando son ellos los que han hecho mala ocupación de estos espacios. Y quieren siempre que el Estado responda ante sus necesidades cuando son situaciones que las han generado ellos mismos. Claro, hay un proceso de expulsión del campo a la ciudad, hay procesos de migración que van siendo causa de esto, pero no debería ser el motivo para que la ciudad se vaya desordenando, como lo dijo Teo en algún momento, este crecimiento desordenado, ¿no? De comunidades se van a las provincias, a los distritos a la capital de provincia, y ahí se van viviendo a Cusco, y de Cusco nos vamos a Lima. Entonces es todo un proceso que va desorganizando la ciudad, y no hay esta planificación como tal, o sea, como bien lo dijo Abel, se encarpetan estos procesos de planeamiento que muchas veces son participativos, pero creo que lo importante es fortalecer ese contrato social general, la gobernabilidad, esa demanda de los ciudadanos que debe ser realmente canalizada por el Estado, por el gobierno. Se convoca siempre, y eso lo hemos visto, ¿no? O sea, hay un proceso de planeamiento que está empezando, cambia la gestión y cambia todo este sistema. Entonces los ciudadanos que han participado también sienten que pues por gusto van a procesos de planeamiento, participan, y no todos están interesados. Creo que es ahí el punto fuerte, y trabajar también, como lo decía Abel, servicios públicos que sirvan a los ciudadanos, pero servicios públicos también inclusivos, donde los ciudadanos nos sintamos pues que realmente nos están brindando un servicio de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra cultura. Muchas veces mucha migración hay, y los migrantes miran con toda su cultura. Eso es lo que pasa también. Entonces quieren reproducir cómo han vivido en el campo, en la ciudad. Y no hay nadie que en realidad tenga que ordenar, y eso lo debe saber bien alguien que trabaja en la municipalidad, y ustedes también, cómo son los procesos. No hay procesos de fiscalización, o sea, es fácil para la autoridad no involucrarse en estos procesos porque se pierde popularidad, se pierde posibles votos a futuro, y siempre somos más populistas, y eso le gusta al ciudadano, ¿no? Le gusta escuchar, sí, pues que te van a dar títulos en la zona noroccidental, te van a hacer el saneamiento del terreno, pero son zonas peligrosas, son zonas de riesgo, y lo saben todos, pero ahí estamos ofreciendo y la gente sigue ocupando estos espacios. Y creo eso tiene que ver con el tema de crecimiento, del desarrollo, y que no estamos siendo ciudadanos, y muchos
los que viven ahora en el Cusco pues, no son cusqueños, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que no sentimos cariño y pertenencia e identidad por nuestra ciudad, por nuestro territorio cusqueño. Y creo que sí, pues hay que empezar a hacer una planificación territorial donde se ubiquen bien los espacios y las zonas de crecimiento, y creo que ahí vamos a fortalecer el tema de la participación ciudadana, el contrato social y pues el tema de la interculturalidad que se está hablando tanto ahora, que es más una política, pero creo que es una política que si se trabaja bien va a servir para los fines que queremos, pero si también se pone populista, como en muchos casos, no va a cumplir lo que estamos queriendo. Creo que por ahí podrían ir algunos aportes de mi parte, agradecerles y un saludo especial a Teo por recordar a mi papi, que siempre está presente entre todos nosotros. Gracias. Gracias, Eldi. Voy a hacer una segunda ronda, mucho más corta para que también ustedes lo hagan y ahí terminamos esta conversación. En primer lugar, agradecerles la opinión a todos ustedes. Creo que es muy rico compartir aspiraciones, porque lo que yo he hecho es poner mis aspiraciones en una pizarra. Y agradezco a Teo, por ejemplo, cuando nos ha aclarado plenamente lo que significa la idiosincrasia. Creo que a veces nosotros los técnicos, los demasiado técnicos, olvidamos al principal protagonista, que es el hombre. Y cómo es su cultura, cómo es su origen, su sociedad, el medio en que se desenvuelve. Y creo que en ese aspecto, todo ente que se planifica, que planificamos, debe tener en cuenta. Y también lo está diciendo Eldi. Eldi hace un paralelo entre lo que es la norma que está planificada y el ciudadano que viene y cumple o no cumple, qué grado de cumplimiento tiene, ¿no? Y creo que ahí es importante lo que ha dicho Abel sobre la gobernanza, el contrato social, la necesidad de generar en la sociedad cusqueña, en nuestra sociedad, un ambiente primero proclive a ese contrato social, al diálogo. Creo que ya la sociedad está harta de la confrontación. Esa sociedad de confrontación que está muy dura, no solo por el periodo preelectoral nacional, sino se viene fomentando en una sociedad en los últimos 20 años, 30 años. Comenzó con el radicalismo sendero en la llamada lucha de clases, pero que si en verdad de haber sido un movimiento medio militar, ahora sigue siendo una confrontación en todos los niveles que no corresponde, ¿no? Porque las sociedades, para entenderse, para salir adelante, creo que tienen que encontrar un punto de confluencia, y creo que en lo que hemos dicho muchos acá, Ernesto ha hablado de temas muy interesantes que nos pueden unificar a todos, ¿no? Por ejemplo, solo el cumplimiento del Pacto Verde es un interés para todos, porque si tú tienes un mejor aire, tienes una mejor agua, tienes un mejor ambiente, tienes una muy buena conectividad, pues lógicamente eres un ciudadano feliz en la ciudad que ocupas, ¿no? Igualmente, los compromisos económicos que uno puede tener para el desarrollo, ¿no? Y todavía esos no los hemos bajado ni siquiera al nivel del Cusco, ¿no? Es decir, ¿cuál en el acuerdo 2030, qué compromiso nosotros tenemos, digamos, de disminución por decirle, de la anemia infantil en este ámbito? Ya no diré de la región, sino de la ciudad, de esta ciudad. Y creo que cabalmente ese tipo de debates, de conversaciones como esta, es muy importante, y creo que si en verdad nosotros no nos corresponde hacer el diseño de detalle en este momento, pero es importante trastocar, sacudir, mover estos conceptos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad urgente. O esa secuencia desordenada nos vuelve a superar. Ahí ha dicho una palabra bien dura, que lo ha dicho Ernesto, estamos donde estamos porque lo hemos hecho así. O sea,
Y cuidado que sigamos haciendo eso mismo y ya no vamos a tener posibilidad de retorno. Y el caos ciudadano va a conllevar no solamente a una violencia de confrontación personal, no, la violencia también es el vecino que me deja la basura en la puerta de mi casa. Ese es violencia, ¿no? O sea, el no respeto entre ciudadanos, entre nosotros, es porque hemos perdido el respeto humano y perdemos esa convivencia genérica, ¿no? Te pediría, Teo, que opines, que des tu palabra, por favor. Perdónenme Gracias, perdónenme un segundo. Teo, regálame 2 minutitos. Es que tengo un incendio que apagar, ¿puede ser? Sí, claro, claro. Ya. Sí, en realidad, lo voy a poner así de gráfico. Sí, realmente tenemos que pensar como planificadores, como economistas, estadistas, sociólogos, etcétera, de una manera multidisciplinaria, porque eso es lo que implica el nuevo desarrollo ahora, es la visión. Realmente la visión es lo que nos permite a nosotros definir un objetivo. Y somos conscientes de que eso ha sido posible. Ha sido posible, por ejemplo, en Bilbao, cuando de ser una ciudad industrial contaminante ha pasado a ser una ciudad turística porque construyeron el Guggenheim. O Chile, que decidió en los 60, en 20 años, ser el tercer país exportador del mundo. No lo logró, pero lo que sí logró es que más del 60% de su producción es exportada. Entonces, a ver, sí, la planificación sí sirve si realmente nosotros tenemos esa visión y ese horizonte de cumplirlo. La visión que ustedes tienen, la visión que están proyectando y programando, me parece súper interesante. Solamente no sé cómo se puede concretar esto. No sé cómo se puede generar un pool, un grupo de personas que pensamos así y que exijamos que el desarrollo, que los proyectos, que la participación ciudadana, que la fortaleza institucional, que la gestión sean mejores. Vivimos en una ciudad privilegiada, como digo, y los recursos que nos caen a nosotros, los residentes cusqueños, no corresponden a lo que tenemos y que quisiéramos vivir mejor. Y eso es parte de todos nosotros, de todo este panel fantástico que he participado. Y también hay que invitar y ojalá motivar a pensar de una manera un poco diferente para lograr mejores resultados. Yo les quiero agradecer una vez más, me tengo que retirar por temas importantes y estoy a su disposición para cualquier otra charla. Un abrazo a todos. Gracias, Guido, por tu invitación. Teo. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Yo en realidad he escuchado, y después de escuchar la charla de Guido, no he querido entrar, digamos, en un tema macro, que es todo esto de la planificación, y me he ido casi a puntos más concretos, que es lo que estamos viviendo. Porque planificación aparentemente en el país ha existido hace más de 40 años. No, es una lástima que, digamos, se haya disuelto lo que era el Instituto Nacional de Planificación, al cual yo tuve también el honor de pertenecer y trabajar, y que se hayan cambiado por otra serie de ministerios que también tienen sus departamentos de planificación. Entonces, el tema que yo me pregunto, tal vez desde el punto de vista más antropológico que, digamos, técnico en el sentido de ejecución de obra, porque lo que yo diría es que en el Perú nos sobran leyes, lo que falta sería hacer una ley para que se cumplan las leyes, porque existen
ministerios con sus sistemas de planificación, etcétera, pero parece que todo eso no se cumple y no se hace. Entonces, lo difícil para mí, desde el punto de vista ya antropológico, sería buscar algo que alguna vez cuando lo dije me reí mucho por la respuesta, porque yo dije, hay que buscar un sentido común. Y alguien me dijo, sí, pero ese es el menos común de los sentidos, tratando el sentido común como aquel criterio que unifique a una mayor cantidad de entes que podríamos convenir en ese pacto social de respeto, de llevar y organizar un sistema para una vida mejor, que haya en este momento, por ejemplo, una especie de organización para protegernos contra la violencia y no dar la cara atrás evitando y diciendo este problema no es conmigo, ¿no? No quiero politizar esta reunión, pero creo que la forma de hacerlo no es a través de dictámenes, no es a través de renovar una constitución, no es a través de hacer más leyes. Creo más bien que es buscar intereses comunes, como es el caso de las necesidades que Guido las ha planteado muy bien, en todo el sentido de la movilidad, lo que ha dicho Ernesto, de seguir viendo que Tica Tica sigue siendo nuestro almacén de basura y una serie de cosas que no cambian. Sin embargo, se está llegando a un concepto un poco más amplio de la necesidad de la gente. Y creo que parte de eso es el coronavirus, que si tiene algo de positivo, nos ha traído a nosotros ciertos parámetros de comportamiento y orden que se pueden ver que cuando se quiere se cumple. No tal vez por una imposición de ley, de dispositivo, sino por una necesidad. Y creo que nosotros estamos en ese punto de poder convergir con ideas nuevas, ideas prácticas, ideas que la gente las acepte para poder lograr su ejecución. Y creo que eso es lo que también Ernesto denomina la visión. Y felicitar a Guido por esta convocatoria, a Abel, a Martín, a Eldi, a Ernesto, y agradecerles, porque creo que el camino se hace a través del diálogo, se hace a través de las opiniones, y creo que el consenso mayoritario es el que nos va a llevar a nosotros, no discusiones, como digo, de carácter ideológico, político, sino más bien a la necesidad conjunta, y en este momento sí es que voy a nombrar algo sin querer politizar, de una unión que hace muchísimos años un gran visionario, tal vez el más influyente en el pensamiento político y de los políticos de América Latina, lo dijo cuando se creó la Unión de Trabajadores Manuales Intelectuales. Y creo que para conseguir un objetivo común. Y creo que ese es el camino que nos puede llevar a nosotros a un desarrollo que se llama planificación. Los intereses comunes para gente trabajadora, manual e intelectual. Gracias, Guido, por mi participación y la invitación tuya. Gracias, Teo. Abel, por favor, Abel, te queremos escuchar. Sí, bueno, extrayendo algunas ideas que me parecen sumamente importantes, creo que como ámbito privilegiado como Cusco tenemos un elemento que nos resalta a nivel mundial, que es el tema de la identidad, la tradición. Entonces tomo ese primer elemento y luego tomo un segundo elemento que es la aspiración al desarrollo que buscamos. En la región todavía tenemos índices de pobreza, en la ciudad tenemos fragmentación social, en lugares donde no llega aún el agua potable,
tenemos temas de riesgo, entonces esa aspiración a desarrollo sería la segunda idea. Entonces ahí conjugo los dos elementos. Me parece que debemos construir un concepto de desarrollo propio para el Cusco, ¿no? Entonces, en algún momento uno ha llevado esos cursos de desarrollo y me parece que es sumamente importante que todas las miradas estén orientadas a buscar el bienestar, el acceso a oportunidades, ¿no? Y ahí conjugo los dos términos de desarrollo e identidad. No creo que tenemos elementos en común. Tenemos la tradición, tenemos la herencia cultural, que es un elemento que me parece que no aprovechamos de la manera más adecuada. Entonces yo, para finalizar, aportaría en la necesidad de construir un concepto de desarrollo para el Cusco particular, especial, como cusqueños que somos, ¿no? Eso sería para terminar de mi parte. Muchas gracias. Y agradecer de igual forma mi inclusión en este espacio y siempre dispuesto a poder conversar y aportar. Bueno, yo quiero darle la palabra a Martín para que nos dé unas frases finales. Voy a abrir mi micrófono porque Martín tiene un problema en su equipo para que lo podamos escuchar. Perdón un ratito, Martín. Claro, Ahora sí, Martín. No te escucho. Ni en tu celular. Abre, Martín, tu celular. Creo que te he llamado al WhatsApp. Celular. ¿Ha cargado? ¿Lo cargo? Claro, estás cargando. Por favor. Estimado Martín. Repetimos. Ok. Entonces yo para terminar les voy a agradecer, procedo en primer lugar a agradecerles personalmente a ti, Abel. Ha sido muy grato encontrarnos de tanto tiempo y como dice, cuando existen relaciones de muy alto nivel profesional como los tuve contigo, nunca se pierde la huella. Y te busqué para este tema y te encontré. Igual, bueno, con Teo nos une aspiraciones desde muy jóvenes, ideológicas, políticas, y hemos hecho siempre una huella para tratar de caminar en un medio tan duro que es el Cusco. Pero ahí estamos haciendo y seguimos construyendo algo, ¿no? Algún momento compartiremos otras fases de nuestras vidas para también obtener de ustedes vuestra experiencia, vuestro análisis. Y me voy muy enriquecido de esta conversación y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Guido. Gracias, igual. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy interesante. Gracias a todos los participantes y siempre con el afecto y la gratitud por lo que están haciendo. Gracias, Guido. Gracias, Martín. Gracias, Abel. Eldi, lindo verte. Y bueno, un abrazo también para Ernesto. Eldi, igualmente, un gusto verte. A De igual todos un manera, abrazo. cuídense mucho. Un gusto verlos. Chao, Teito. Un abrazo Chao, fuerte. niña linda. Igual, un saludo especial. Hasta luego, arquitecto. Chao, Martín. Gracias. Bueno, Martín, lamentablemente no hay un buen audio, pero igual ha sido siempre un gusto verte después de tanto tiempo, verte bien